Durante 10 años, el duque Ronan Ashbourne buscó a un niño que el mundo creía que nunca había existido. Buscó en orfanatos donde los niños dormían de a tres en una cama. Buscó en aldeas de pescadores donde las mujeres se santiguaban al ver su carruaje negro. Buscó en registros parroquiales y cartas quemadas. Revisó certificados de nacimiento falsificados. Y escuchó las confesiones de sirvientes moribundos, a quienes una vez se les pagó por guardar silencio. Buscó porque 10 años antes, en la noche en que su joven esposa desapareció, una partera le susurró una frase. Lo hizo justo antes de desvanecerse en la lluvia. Su hijo nació vivo. Esa frase lo destruyó, no de inmediato. Al principio, se negó a creerlo. Su esposa, Lady Eld, había sido declarada muerta después del parto. El bebé, según dijeron, nunca había respirado. El médico de la familia había llorado. La duquesa Daja se había desmayado. Los sirvientes habían bajado la mirada. Las campanas de la capilla habían doblado antes del amanecer. Todo había sido arreglado perfectamente. Demasiado perfectamente. Solo más tarde Ronan descubrió algo. El cuarto del bebé, que estaba cerrado con llave, había sido vaciado antes de que él entrara. La cuna había sido retirada. Las sábanas habían sido quemadas. La partera había desaparecido. Y el médico que firmó el certificado de defunción fue encontrado ahogado 3 días después. Estaba en un río demasiado poco profundo para que un hombre muriera por accidente. Así que Ronan buscó durante 10 años. Se convirtió en el tipo de hombre que las madres usaban para asustar a los niños desobedientes. El duque de Ashbourne, frío, implacable, soltero y sin sonrisas. Un hombre que vestía el duelo como una armadura y la sospecha como una segunda capa. Entonces, en una mañana gris en el pueblo mercado de Bellwether, finalmente encontró al niño, no en una mansión, no detrás de portones vigilados, no escondido entre parientes nobles o aliados extranjeros. Lo encontró descalzo, junto a un puesto de verduras. Sostenía una cesta de manzanas magulladas. Y se reía con una mujer que tenía harina en las mangas. El niño tenía unos 9 años. Era delgado pero vivaz, con rizos castaño oscuro. Tenía una barbilla terca y unos ojos gris verdosos que le cortaron la respiración a Ronan. Ojos de Ashbourne, los ojos de su padre, sus propios ojos. Ronan se quedó helado en medio de la calle embarrada. Mientras, los carros pasaban detrás de él y las vendedoras del mercado gritaban precios por encima del viento. El niño se giró, todavía riendo. Luego corrió hacia la mujer del vestido marrón descolorido y la abrazó por la cintura con ambos brazos. «Mamá, mira. El señor Pell nos dio las manzanas a mitad de precio, mamá». Las palabras golpearon a Ronan con más fuerza que cualquier herida de batalla. La mujer le sonrió al niño. Le quitó el barro de la mejilla con la suave impaciencia de alguien que lo había hecho 1000 veces. «Jonah Vale, eres un negociador terrible. Solo te las dio a mitad de precio porque le dijiste que sus nabos parecían solitarios». Es que parecían solitarios. Los nabos no se sienten solos. Quizás los nabos ricos no. La mujer se rió, y el niño, el hijo de Ronan, se apoyó en ella como si fuera el lugar más seguro del mundo. Ronan no podía moverse. Durante 10 años, había imaginado el reencuentro de 100 maneras diferentes. Había imaginado encontrar a su hijo asustado y solo. Había imaginado que el niño lo reconocería por instinto. Había imaginado tomarlo en sus brazos y decirle, «Soy tu padre». Pero nunca había imaginado esto. Su hijo no estaba esperando a ser encontrado. Su hijo tenía una vida pobre, sí, una vida de ropa remendada, botas embarradas y regateos en el mercado, pero una vida con risas, una vida con una madre que no era tan mayor, una madre que no aparentaba más de 28 años. Tenía ojos azules cansados y cabello castaño sujeto descuidadamente bajo un sencillo gorro. Sus manos estaban ásperas por el trabajo. No era hermosa a la refinada manera de la corte. No tenía joyas, ni encajes, ni perfume, tampoco una suavidad estudiada. Pero cuando el niño tiraba de su manga, ella se inclinaba hacia él de inmediato. Cuando él hablaba, ella escuchaba. Cuando él reía, algo en su rostro se iluminaba cálidamente, como si su alegría no fuera ruido, sino música. Ronan la odió por un instante.
Luego se odió a sí mismo por ello. Su excelencia, su mayordomo, el señor Bramwell, se acercó a su lado. Ronan no apartó la vista del niño. Ese niño. Bramwell siguió su mirada. El niño de las manzanas. Averigua su nombre. Bramwell dudó. Ahora. La voz de Ronan era baja. Ahora. El mayordomo cruzó el mercado, mientras Ronan permanecía como una estatua bajo el letrero de la posada. Observó a la mujer recoger pan, cebollas y un pequeño paquete de hojas de té. Observó al niño llevar la cesta con una importancia exagerada. Los observó hablar con los tenderos, que los conocían por su nombre. Esa fue la primera herida. La gente conocía a su hijo. El carnicero le alborotó el pelo. El panadero le dio un trozo extra de pan. Una florista le colocó una margarita marchita detrás de la oreja. Durante 10 años, Ronan había recorrido el reino como un fantasma afligido. Mientras tanto, su hijo había estado creciendo rodeado de una bondad ordinaria. Bramwell regresó. El niño se llama Jonah Vale. La mujer es la señorita Elara. Viven en la vieja cabaña del molino, al norte del pueblo. Su marido no tiene marido. La mandíbula de Ronan se tensó. ¿Viuda? No hay registro de matrimonio. Entonces, ¿de dónde salió el niño? Bramwell bajó la voz. El pueblo cree que se lo dejaron cuando era un bebé. Ronan se giró bruscamente. ¿Dejado por quién? Nadie lo sabe. Algunos dicen que una mujer viajera. Otros, que una nodriza moribunda. Y otros dicen que la señorita Vale lo encontró cerca de los escalones de la capilla durante una tormenta. El corazón de Ronan comenzó a latir con fuerza. Una tormenta. Hacía 10 años, había habido una tormenta. La noche en que su esposa se desvaneció entre la muerte y las mentiras. Volvió a mirar al niño. Jonah se había subido a un muro bajo de piedra. Tenía los brazos extendidos como si hiciera equilibrio sobre un cañón. El Araba le dijo, «Jonah, baja de ahí antes de que te rompas la cabeza como un huevo. Soy un marinero. Tú eres un futuro dolor de cabeza. Los capitanes no tienen dolores de cabeza. Las madres sí». El niño saltó y aterrizó mal, resbalando en el barro. Ara lo atrapó antes de que cayera. Sus manos se movieron más rápido que el pensamiento. El gesto protector atravesó a Ronan. Esta mujer lo había salvado de un rasguño. ¿Quién lo había salvado de la fiebre, del hambre, de las pesadillas, de la verdad? Ronan avanzó antes de decidirlo. Bramwell susurró, «Su excelencia». Pero Ronan ya estaba cruzando el mercado. Ara lo vio venir primero. Su sonrisa se desvaneció. Se enderezó. La gente pobre reconoce el peligro de forma diferente a los nobles. Los nobles buscaban uniformes, títulos, insultos públicos. La gente pobre se fijaba en la postura, las botas, los guantes, y en los rostros de los hombres acostumbrados a ser obedecidos. Ara supo antes de que él hablara que no era un hombre que había venido a comprar manzanas. Jonah lo notó después. El niño inclinó la cabeza. ¿Está perdido, señor? Ronan se detuvo. Se le hizo un nudo en la garganta. Señor. Su propio hijo lo había llamado señor. Ara puso una mano suavemente en el hombro de Jonah. Buenos días, mi señor. Duque, corrigió Bramwell desde atrás. El rostro de Ara cambió solo un poco, pero Ronan vio el miedo moverse detrás de sus ojos. Hizo una reverencia. Su excelencia. Los ojos de Jonah se abrieron como platos. ¿Un duque? Ronan lo miró. Sí. El niño lo consideró. Luego miró el abrigo negro de Ronan. Sí que pareces uno, susurró. Jonah. ¿Qué? Es verdad. Por primera vez en muchos años, Ronan casi sonrió. Casi. ¿Qué hace que un hombre parezca un duque? Preguntó. Jonah pensó seriamente. Tristeza cara. Ara cerró los ojos brevemente. Perdónelo, su excelencia. Ronan la miró. Los niños a menudo dicen lo que los adultos gastan fortunas en ocultar. Ara no respondió. Su mano permaneció en el hombro de Jonah. Ronan vio el gesto. Posesión, protección, miedo. Debería haberse presentado con delicadeza. Debería haber esperado. Debería haber hecho preguntas como un hombre razonable. Pero el duelo no es razonable después de 10 años de inanición. Fijó sus ojos en el niño. ¿Qué edad tienes? 9, dijo Jonah. La mano de Elara se apretó. Casi 10, añadió el niño con orgullo. El mundo de Ronan se encogió.
Casi 10. La edad correcta, los ojos correctos, la tormenta correcta. Miró a Ara. ¿Quién es su padre? El mercado pareció guardar silencio a su alrededor. El rostro de Ara palideció, pero su voz se mantuvo firme. Esa no es una pregunta para la calle, Su Excelencia. Ahora lo es. Jonah miró de uno a otro. Mamá. La palabra golpeó de nuevo. Esta vez Ronan se estremeció. Ara se dio cuenta, y en ese momento entendió algo. No todo, pero sí lo suficiente. Acercó a Jonah. Ve al puesto de la señora Pell, dijo en voz baja. Pero, ahora Jonah. El niño dudó, luego obedeció, aunque siguió mirando hacia atrás. Cuando estuvo fuera del alcance del oído, el Ara se enfrentó al duque. Si tiene asuntos conmigo, Su Excelencia, dígalo sin asustar a mi hijo. ¿Mi hijo? El dolor de Ronan se agudizó. ¿Su hijo? Sus ojos brillaron. Sí. ¿Acaso usted le dio a luz? El dolor cruzó el rostro de ella. No. Entonces no use palabras que no son suyas. En el instante en que lo dijo, supo que había sido cruel. Ara absorbió el golpe en silencio. Luego levantó la barbilla. Lo he alimentado durante el invierno. Lo he sostenido durante la fiebre. Le he enseñado las letras a la luz de las velas. Vendí el anillo de mi madre para comprarle medicinas. Me quedé despierta 3 noches porque temía a los truenos. Si la palabra madre pertenece solo a la sangre, entonces la sangre tiene muy poca imaginación. Ronan la miró fijamente. Ninguna dama de la corte le había hablado así en años. Ningún hombre se había atrevido. Pero esta mujer pobre en un mercado embarrado acababa de interponerse entre él y el niño que había buscado durante una década. Y de alguna manera, no parecía pequeña. Bramwell se acercó. Su Excelencia, quizás. Ronan levantó una mano. Silencio. Miró a Ara. ¿Cómo llegó a ti? Ella dudó. Esa vacilación se lo dijo todo. Sabía algo. Me lo dieron, dijo ella. ¿Quién? Una mujer que estaba muriendo. ¿Qué mujer? No lo sé. Mentirosa. Su rostro se endureció. Cuidado. Su Excelencia. Puede que esté acostumbrado a sirvientes asustados y cobardes refinados. Pero yo no soy ninguna de las dos cosas. Su voz bajó de tono. Estás escondiendo a mi hijo. El color desapareció de su rostro. Ahí estaba. La verdad había aterrizado. Detrás de ellos, Jonah estaba paralizado junto al puesto de manzanas. Había oído. El Ara se giró rápidamente. Jonah. Pero el niño miraba a Ronan, no con alegría, no con asombro, sino con miedo. Mi padre está muerto, dijo Jonah. Ronan no podía respirar. El Ara se acercó a él. Jonah, ven aquí. Pero Jonah retrocedió. Dijiste que estaba muerto. Los ojos de Ara se llenaron de lágrimas. Dije que no sabía dónde estaba. No, mamá. Dijiste que algunas personas están muertas porque no pueden volver. Ronan la miró. Ara parecía destrozada. El mercado observaba. El niño miró de la mujer que lo había criado al extraño que había aparecido como una tormenta. Entonces Jonah se dio la vuelta y echó a correr. ¡Jonah!, gritó Ara. Lo siguió sin dudar. Ronan también la siguió. No como un duque, sino como un padre que acababa de encontrar a su hijo y perderlo en el mismo instante. Jonah se abrió paso por el mercado, entre carros y caballos. Corrió por un callejón estrecho y resbaladizo por el barro. Ara corrió tras él, con las faldas recogidas en ambas manos. Ronan se mantuvo cerca. El niño llegó al viejo puente de piedra sobre el arroyo Bellwether. Allí se detuvo, no porque quisiera, sino porque un carruaje dobló la curva demasiado rápido. Ara gritó. Ronan se movió primero. Agarró a Jonah por el abrigo y tiró de él hacia atrás justo cuando los caballos pasaban como un trueno. El niño chocó contra él. Por un segundo, Ronan sostuvo a su hijo, vivo, cálido, temblando. Entonces Jonah lo apartó. No me toques. Ronan se quedó helado. Ara cayó de rodillas junto al niño y lo abrazó. Jonah se aferró a ella, llorando. Ronan se quedó de pie sobre ellos, inútil. Había enfrentado cargas de caballería sin retroceder. Pero el sonido de su hijo llorando por otra mujer lo destruyó. Ara lo miró a través de las lágrimas. Si de verdad eres su padre, susurró, entonces, por una vez, ámalo lo suficiente como para no llevártelo mientras tiene miedo. El rostro de Ronan se convirtió en piedra.
No porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado. Bramwell llegó sin aliento detrás de él. Su excelencia. Ronan miró a Jonah acurrucado en los brazos de Ara. Entonces, tomó la decisión más difícil de su vida. Llévenlos a la casa Ashbourne, dijo. Ara se puso rígida. No. Los ojos de Ronan no se apartaron del niño. No como prisioneros, como invitados. No confío en las palabras amables de los nobles. Entonces confía en esto, dijo Ronan. Si quisiera llevármelo por la fuerza, nadie en este pueblo podría detenerme. El rostro de Ara se heló. Pero no lo harás. No. ¿Por qué? Ronan volvió a mirar al niño. Porque te llamó mamá, y por primera vez desde el mercado, Ara no tuvo respuesta. Esa tarde, mientras su carruaje se dirigía a la casa Ashbourne, Jonah iba sentado pegado a Ara en un lado. Ronan estaba sentado frente a ellos, con las manos apretadas sobre su bastón. Nadie habló durante kilómetros. Entonces Jonah levantó su rostro hinchado por las lágrimas. «¿Si eres mi padre?», preguntó. «¿Por qué no viniste antes?». Ronan cerró los ojos. Había muchas respuestas. «Porque me mintieron. Porque gente poderosa te robó. Porque el duelo me hizo lento y la rabia me cegó. Porque busqué en todas partes excepto en la vida donde eras amado. Pero ninguna de ellas era suficiente. Así que el duque abrió los ojos y le dio a su hijo la única respuesta que importaba. Porque fallé». Ara lo miró bruscamente. Jonah se quedó mirando. Y en el silencio que siguió, el duque se dio cuenta de que la búsqueda había sido la parte fácil. Recuperar el corazón de su hijo sería la verdadera prueba. La casa Ashbourne no era un hogar, era un monumento a la tristeza. Eso fue lo primero que el Ara notó cuando el carruaje se detuvo ante las puertas de hierro. La finca emergía de la niebla como algo tallado en el dolor. Ventanas altas, piedra oscura, jardines helados, estatuas de antepasados olvidados, mirando a cualquiera lo suficientemente tonto como para entrar. Jonah pegó la cara a la ventanilla del carruaje. «Parece un castillo». «Es solo una casa», dijo Ronan. Jonah lo miró. «La gente rica dice cosas extrañas». Ara tocó la mano del niño suavemente, advirtiéndole. Pero Ronan no lo reprendió. Solo miró hacia la casa. Quizás sí. Cuando las puertas se abrieron, los sirvientes se alinearon en el vestíbulo en un silencio atónito. El personal había oído rumores, por supuesto. Los sirvientes siempre saben de las tormentas antes de que el cielo las confiese. Pero ninguno esperaba que el duque regresara con una mujer pobre, un niño embarrado y la posibilidad de un heredero que había sido declarado muerto 10 años antes. En lo alto de la escalera estaba la duquesa Da Jagger, Lady Verena Ashbourne, la madre de Ronan. Vestía de seda negra, aunque nadie había muerto recientemente para explicarlo. Su cabello plateado estaba arreglado como una corona. Su rostro era elegante, frío e indescifrable. Sus ojos se movieron primero a Ronan, luego a Ara y luego a Jonah. Por un segundo, algo parecido al horror resquebrajó su compostura. Luego se desvaneció. «Ronan», dijo, «¿qué has traído a esta casa?» El Ara sintió que Jonah se tensaba. Antes de que Ronan pudiera hablar, el niño respondió, «¿Gente?». El vestíbulo se quedó en silencio. Un lacayo tosió en su guante. La boca de Ronan se crispó. Lady Verena no sonrió. «¿Quién es este niño?». Ronan miró a su madre. «Mi hijo». Las palabras resonaron por el vestíbulo. Varios sirvientes jadearon. Lady Verena se agarró a la barandilla. «Eso es imposible». «Yo también lo pensaba. Estabas de luto. Estás siendo manipulado». Ara dio un paso adelante. «No he manipulado a nadie, mi señora». Verena la miró como si notara una mancha en el mármol. «Y usted es Vale, la mujer que se lo llevó». Las palabras cayeron como una bofetada. El rostro de Ara se puso blanco. Jonah se puso delante de ella. «Ella no me llevó». La mirada de Verena se desvió hacia él. Los niños saben lo que se les dice. Jonah levantó la barbilla. «Y las ancianas creen lo que quieren». «Jonah», susurró el Ara, pero Ronan habló por encima de ella. «Basta». Su voz llenó el vestíbulo. Todos se quedaron quietos. Miró a su madre. «Serán tratados con respeto». Verena descendió lentamente las escaleras. «El respeto se gana». Los ojos de Ronan se endurecieron. «Entonces empieza a ganarte el suyo».
La duquesa se detuvo. La habitación se sintió de repente peligrosa. Ara se dio cuenta entonces de que esta casa no era simplemente triste. Estaba dividida. Algo antiguo vivía en sus muros. Algo inacabado. Ronan ordenó que se prepararan habitaciones para Ara y Jonah en el ala este, no el cuarto del bebé. Jonah lo rechazó antes de que nadie lo ofreciera. «No voy a dormir en la habitación de un bebé muerto», dijo. Los sirvientes se quedaron helados. Ronan pareció herido, aunque lo ocultó rápidamente. «No es necesario». Ara lo observó. Este hombre no era simplemente frío. Estaba siendo castigado por cada frase inocente que su hijo pronunciaba. Jonah cenó como alguien que intenta demostrar que no le importa dónde está. Usó el tenedor equivocado. Derramó la sopa. Preguntó por qué los retratos parecían enfadados y le dijo a un lacayo que el pan de los ricos sabía demasiado orgulloso. Ara lo corrigió suavemente. Ronan se limitó a observar, no con juicio, sino con hambre, como si cada cosa grosera, ordinaria e infantil que Jonah hacía fuera preciosa, porque se la había perdido toda. Después de la cena, Jonah se quedó dormido en el regazo de Ara junto al fuego, agotado por el miedo. Ronan estaba de pie al otro lado de la habitación, mirándolo. Ara no se movió. «Todavía se despierta si me voy demasiado rápido», dijo. La voz de Ronan era tranquila. «¿Pesadillas?» «A veces». «¿Sobre qué?» «Sobre ser abandonado». La respuesta lo golpeó visiblemente. Ara se arrepintió, pero solo un poco. Algunas verdades necesitaban doler. Ronan la miró. «¿Qué le dijiste sobre sus padres?» «Que su madre lo amaba. Que su padre se había perdido para él. Perdido no es muerto. Para un niño, puede sentirse igual». Él apartó la mirada. El Ara lo estudió a la luz del fuego. Durante 10 años, había imaginado el tipo de hombre que podría venir un día. Un noble cruel, un seductor descuidado. Un hombre que había abandonado a un niño y lo quería de vuelta solo cuando fuera conveniente. Ronan Ashbourne no era ninguna de esas cosas. Eso lo hacía más difícil de odiar y más peligroso de confiar. Sirvió una copa de brandy, pero no la bebió. «¿Cómo llegó a ti?» Ara miró el rostro dormido de Jonah. Tenía 6 semanas. Una mujer vino a la cabaña de mi madre durante una tormenta. Estaba empapada, febril, aterrorizada. Lo llevaba envuelto en una capa azul con hilo de plata. La mano de Ronan se apretó alrededor de la copa. La capa de Isolde. Ara levantó la vista. «¿Su madre?» «Mi esposa, lo siento». Él asintió una vez, pero el dolor en su rostro era antiguo y profundo. La mujer se lo dio a mi madre y dijo, «Esconde al niño Ashbourne hasta que el halcón deje de dar vueltas». Luego se desplomó. «El halcón». Ara dudó. Mi madre pensó que se refería al escudo de armas. «El escudo de Ashbourne es un halcón». «Sí». Los ojos de Ronan se entrecerraron. ¿Vivió la mujer? 2 días. Lo suficiente para decir que vendrían hombres. Lo suficiente para rogarnos que no escribiéramos a nadie. Lo suficiente para decir que si el duque venía en persona, debíamos hacerle probar su corazón antes que su sangre. El rostro de Ronan cambió. ¿Quién era ella? Dijo que se llamaba Nessa. La copa se deslizó de la mano de Ronan y se hizo añicos en el suelo. Ara se sobresaltó. Jonah se movió pero no se despertó. Ronan susurró. Nessa era su doncella más antigua. A Ara se le hizo un nudo en la garganta. Entonces ella lo salvó. Ronan apoyó una mano en la repisa de la chimenea. Sí, algo cambió entre ellos. No confianza, todavía no, pero un dolor compartido. Ara continuó. Mi madre murió cuando Jonah tenía 4 años. Después de eso, solo éramos nosotros. ¿Lo criaste sola? Sí. ¿Cómo? Ella casi se rió. Malamente algunos inviernos. Obstinadamente siempre. Ronan la miró entonces con algo cercano al asombro. Deberías haber enviado un mensaje. ¿A quién? El halcón era el peligro. El duque era una historia. Las casas nobles no se sienten seguras desde abajo. Él aceptó eso. Otro punto a su favor. Un hombre orgulloso habría discutido. Ronan solo asintió. «Quiero pruebas», dijo. Los ojos de Ara se endurecieron. «Tienes su rostro. Necesito pruebas ante mi madre, mi consejo y cada primo codicioso que lo llamará un fraude». Eso era cierto. Ara odiaba que fuera cierto. ¿Qué prueba puede haber después de 10 años? La capa, cartas, cualquier cosa que dejaran con él. Ara se quedó en silencio. Ronan lo notó.
Tienes algo. Lo he protegido manteniéndolo oculto. Y ahora debo decidir si dártelo lo protege o lo entrega a los lobos. Antes de que Ronan pudiera responder, una voz habló desde la puerta. Mujer sabia. Lady Verena estaba allí. El ara se puso rígida. Ronan se giró. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando? Lo suficiente para oír que esta mujer entiende el peligro mejor que tú. Verena entró en la habitación. Sus ojos se posaron en Jonah, dormido en el regazo de Ara. Por un momento, su rostro se suavizó. Luego se endureció de nuevo, como si la ternura la hubiera ofendido. Si este niño es verdaderamente sangre Ashbourne, no te pertenecerá por mucho más tiempo, señorita Vale. Los brazos de Ara se apretaron alrededor de Jonah. Madre, dijo Ronan. Verena lo ignoró. Puede que lo hayas alimentado. Puede que lo hayas consolado. Pero la sangre reclamará lo que la sangre posee. La voz de Ara se mantuvo tranquila. Los niños no son tierras. No, dijo Verena. Son un legado. Entonces quizás legado es otra palabra para robo. Ronan dio un paso adelante. Es suficiente. Pero los ojos de Verena permanecieron en Ara. ¿Crees que el amor te convierte en su madre? La voz de Ara tembló ahora, pero no se quebró. No. Creo que ser su madre me hizo amarlo. Silencio. Incluso Ronan parecía incapaz de hablar. Entonces Jonah se despertó. Miró a su alrededor confundido. Vio a Verena y se incorporó. ¿Qué está pasando? Ara le acarició el pelo. Nada, amor. Verena lo miró. Debes aprender a dormir en tu propia habitación. Jonah la miró. Ya tengo una. Esta es la casa Ashbourne. Tendrás tutores adecuados, ropa adecuada, modales adecuados y una comprensión adecuada de quién eres. El rostro de Jonah se tensó. Sé quién soy. ¿De verdad? Sí. Tomó la mano de Elara. Soy su hijo. La boca de Verena se apretó. Ronan parecía un hombre al que estuvieran desgarrando en silencio. Por la mañana llegaron pruebas de Bellwether. Bramwell había enviado hombres a recuperar la caja escondida de Elara de la cabaña del molino. Ella no había querido revelar su lugar, pero Jonah le dijo a Ronan en voz baja, «Está debajo de la piedra suelta de la cocina. Mamá esconde las cosas importantes allí». Ara suspiró. «Traidor. Estoy ayudando». La caja fue llevada al estudio bajo estricta vigilancia. Dentro estaba la capa azul con hilo de plata, un sonajero de plata grabado con el halcón de Ashbourne, una pulsera de bebé marcada con las iniciales JA, y una carta doblada manchada por el tiempo y la lluvia. Ronan la abrió con manos temblorosas. «Su Excelencia, si esto llega a usted, entonces he fallado en llevar a su hijo a casa. Perdóneme». Lady Isolde sabía que alguien en la casa Ashbourne pretendía llevarse al niño después del nacimiento. Temía que incluso usted estuviera siendo vigilado. Me hizo jurar que me llevaría al bebé si el médico despedía a los sirvientes. El niño vive. Confíe solo en la mujer que lo amó cuando no tenía nada que ganar. Nessa. Ronan se sentó lentamente. Jonah parecía asustado. ¿Es malo? Ronan negó con la cabeza. No, es lo primero bueno que he sostenido en 10 años. Lady Verena, que había estado en silencio cerca de la ventana, habló con frialdad. La carta de una doncella no prueba nada. Ronan levantó la vista. Prueba que alguien en esta casa pretendía robar a mi hijo. Verena no parpadeó. Entonces encuéntralos. Pienso hacerlo. En ese momento, la puerta del estudio se abrió, y un hombre alto entró sin esperar a ser anunciado. Lord Purcell Ashbourne, el primo de Ronan. El hombre que esperaba heredar si Ronan moría sin un heredero. Sonrió cuando vio a Jonah. «Vaya», dijo Purcell en voz baja. «El niño muerto regresa». Ara instintivamente se interpuso delante de Jonah. Purcell se dio cuenta. ¡Qué encantador! La madre del pueblo protege al pequeño duque. La voz de Ronan se volvió peligrosa. «Elige tus próximas palabras con cuidado». Purcell hizo una ligera reverencia. «Por supuesto. Simplemente vine a ofrecer mis felicitaciones y una advertencia. La casa de Ashbourne tiene enemigos. Un niño conveniente que aparece después de 10 años puede invitar al escándalo». Ara lo miró. No parece sorprendido. Los ojos de Purcell se posaron en ella. Las mujeres pobres no deberían confundir la observación con la inteligencia. Jonah dio un paso adelante. «Mi mamá es más lista que tú». Un sirviente jadeó. La sonrisa de Purcell se desvaneció.
Ronan casi sonrió de nuevo. «Jonah», susurró Ara. Pero Jonah continuó. «Y ella no huele a monedas viejas». Bramwell miró al techo. El rostro de Purcell se oscureció. Pequeño mocoso insolente. Ronan se movió tan rápido que la habitación pareció quebrarse. Agarró a Purcell por el cuello y lo empujó contra la pared. «Vuelve a hablarle así a mi hijo, y primo o no, te echaré de aquí por el cuello». Los ojos de Purcell brillaron con odio. Ahí, el Ara lo vio. No un odio por la ofensa, sino un odio antiguo. Purcell miró al niño como si Jonah no fuera un niño, sino una puerta cerrada que se interponía entre él y una fortuna. Esa noche, el Ara no pudo dormir. Se quedó en el pasillo, fuera de la habitación de Jonah, escuchando su respiración. Una vela parpadeaba en el extremo opuesto. Ronan apareció desde las sombras. «Vigila su puerta», dijo. «Tú también». Él miró hacia la habitación. «Me perdí cada fiebre». «No lo sabías». «Me perdí cada primera palabra». «No lo sabías». «Me perdí la primera vez que llamó a alguien mamá». Ara cerró los ojos. Esa dolió a ambos. La voz de Ronan se suavizó. «Estoy celoso de ti». Ella lo miró. «Lo sé. No quiero estarlo». «También lo sé». Se apoyó contra la pared. De repente, menos un duque que un hombre cansado. «Pensé que encontrarlo acabaría con el dolor». «Encontrar a la gente rara vez acaba con el dolor», dijo Ara. «A veces solo le da un nombre». Ronan la miró durante un largo momento. «¿Quién te enseñó a hablar así?» «La pobreza. Es una tutora severa». Antes de que pudiera responder, un estruendo sonó dentro de la habitación de Jonah. Ara abrió la puerta de golpe. La cama estaba vacía. La ventana estaba abierta. Un viento frío soplaba las cortinas hacia adentro. Sobre la almohada había una nota doblada. Ronan la arrebató. «Si el duque quiere a su hijo vivo, que venga solo a la vieja torre de casa antes del amanecer. Sin guardias, sin mujer, sin pruebas». El cuerpo de Ara se heló. El rostro de Ronan se convirtió en algo terrible. Pero Ara ya se estaba moviendo. Él la agarró del brazo. «¿A dónde vas?» «A buscar a mi hijo». «A nuestro hijo», dijo Ronan. Ella lo miró fijamente. Por primera vez lo había dicho. «No mi hijo. No, tu engaño. Nuestro hijo». Entonces, otra voz habló desde la oscuridad del pasillo. «Entonces, será mejor que os deis prisa». Lady Verena avanzó, sosteniendo una pistola en su mano temblorosa. Y detrás de ella, pálido de culpa, estaba un sirviente que llevaba el guante roto de Purcell. La vieja torre de casa se alzaba en los bosques de Ashbourne, medio devorada por la hiedra y la niebla. Para cuando Ronan llegó, el amanecer aún no había despuntado. El cielo era del color del hierro. Los árboles crujían con el viento. En algún lugar a lo lejos, un cuervo graznó una vez y luego se cayó. Ronan no había venido solo. No exactamente. Había obedecido la nota de la manera en que los padres desesperados obedecen mal las amenazas. Caminaba por delante sin guardias visibles, con el abrigo desabrochado y las manos vacías. Pero Ara lo seguía por el bosque, a 50 yardas detrás de él, silenciosa como el duelo, con la pistola de Lady Verena escondida bajo su chal. Bramwell y 3 hombres de confianza rodeaban desde el este. Lady Verena permaneció en la casa, conmocionada, pero útil al fin, ordenando que se sellaran todas las puertas y se contabilizaran todos los caballos. El guante roto había confirmado lo que Ara ya sospechaba. Purcell, el primo que había esperado 10 años a que Ashbourne cayera en sus manos. El primo que había llamado a Jonah conveniente. El primo que había mirado a un niño y había visto una herencia en peligro. Ronan llegó a la puerta de la torre. Estaba abierta. Dentro, el aire olía a piedra húmeda y hojas viejas. «Purcell», llamó. Su voz resonó hacia arriba. Una risa respondió desde arriba. «Siempre has entrado en las trampas con una postura excelente». Ronan subió las escaleras. En lo alto de la torre, Jonah estaba atado a una silla cerca de la ventana rota. Su rostro estaba pálido, pero estaba vivo. El corazón de Ronan golpeó contra sus costillas. «Jonah». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. «Lo siento». «No», dijo Ronan, con la voz quebrada a pesar de sí mismo. «No, no hiciste nada malo». Purcell salió de las sombras con una pistola apuntando al niño. «Toca las cuerdas y disparo». Ronan se detuvo.
Sus ojos se movieron de Jonah a Pearsall. Si quieres la finca, matarlo no te la dará. Pearsall sonrió. Por supuesto que no. Eso sería burdo. No. El niño desaparece de nuevo. Se culpa a la mujer pobre. Tú te hundes en la locura. Tu madre firma los papeles necesarios. Yo me convierto en el primo devoto que estabiliza la casa. La voz de Ronan era plana. Planeaste esto hace 10 años. La sonrisa de Pearsall se desvaneció. Hace 10 años, simplemente corregí un accidente. ¿Un accidente? Isolde nunca debió tener un heredero. Se suponía que debías permanecer sin hijos, de luto, dependiente de la familia. Luego se quedó embarazada y lo arruinó todo. Las manos de Ronan se crisparon. ¿La mataste? Pearsall se encogió de hombros. El médico se encargó de las partes difíciles. Yo me encargué de los arreglos. Jonah comenzó a llorar en silencio. Ronan lo vio y se obligó a no lanzarse. Todavía no. Mantuvo la voz firme por el niño. Mírame, Jonah. Jonah levantó la vista. No le escuches. Pearsall se rió. ¡Qué conmovedor! La paternidad descubierta al fin. Ronan lo miró. Te daré dinero. Un pasaje al extranjero. Suficiente para vivir cómodamente. Deja ir al niño. La expresión de Pearsall se torció. ¿Crees que esto es por dinero? He vivido toda mi vida a tu sombra. La rama sobrante, la sangre menor. El hombre invitado solo porque el verdadero duque podría necesitar un primo para llenar una silla. Harías daño a un niño por orgullo. Hice daño a un bebé por un ducado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Desde el hueco de la escalera, oculta en la sombra, Ara escuchó cada palabra. Su agarre en la pistola se tensó, pero no podía disparar, no con Jonah tan cerca. Pearsall se acercó más al niño. Ahora, esto es lo que va a pasar. Escribirás una carta confesando que el duelo te llevó a aceptar un falso heredero. Nombrarás a Vale como la impostora. Luego te irás de Ashbourne para siempre. Ronan lo miró fijamente. ¿Y Jonah? Pearsall sonrió. El mundo es grande. Los niños desaparecen. Jonah cerró los ojos con fuerza. El control de Ronan se rompió. Dio un paso adelante. Pearsall levantó la pistola. Otro paso, y una piedra golpeó la mano de Pearsall. Maldijo, disparando al techo. Ara estaba en la entrada de la escalera, respirando con dificultad, con otra piedra ya en la mano. Las mujeres pobres, dijo, aprenden a lanzar antes de aprender a confiar. Jonah gritó, «¡Mamá!». Pearsall se recuperó, furioso, y giró la pistola hacia ella. Ese fue su error. Ronan atacó. Se abalanzó sobre Pearsall, empujándolo contra la pared. La pistola se deslizó por el suelo. Ambos hombres lucharon violentamente, chocando contra los muebles rotos. Ara corrió hacia Jonah. Sus manos temblaban mientras trabajaba en las cuerdas. «Mamá», sollozó Jonah. Tenía miedo. «Lo sé, amor. Lo sé. ¿Es él realmente mi padre?» El Ara tragó saliva. «Sí». Jonah miró hacia Ronan, que todavía luchaba con Pearsall cerca de la ventana. «¿Me alejará de ti?» Ara se quedó helada. Incluso ahora, esa era la herida. No la torre, no la pistola. El miedo a perder a la única madre que conocía. Le tomó la cara entre las manos. «Escúchame, nadie que te ame de verdad te pedirá que partas tu corazón por la mitad». Las cuerdas se soltaron. Un grito estalló detrás de ellos. Pearsall había agarrado una viga rota y había golpeado a Ronan en el hombro. Ronan cayó con fuerza. Pearsall se lanzó a por la pistola. Ara se movió sin pensar. La apartó de una patada, pero Pearsall la agarró de la muñeca y se la retorció. Ella gritó. Jonah chilló. Ronan se levantó detrás de él. Esta vez no se movió como un duque. Se movió como un padre. Atrapó a Pearsall y lo apartó de Ara. Los dos hombres se estrellaron contra el alféizar de la ventana. La piedra se agrietó bajo su peso. Por un instante, pareció que ambos caerían. Entonces Bramwell y los guardias irrumpieron. Agarraron a Pearsall y lo tiraron al suelo. Luchó, maldijo, escupió, y finalmente estalló en una risa fea. «¿Crees que esto lo termina?», le gritó a Ronan. «La corte susurrará para siempre. Cuestionarán al niño, se burlarán de la mujer. Dirán que el duque de Ashbourne dejó que una mendiga criara a su heredero». Ronan se paró sobre él, respirando con dificultad. Luego miró a Ara y a Jonah. Jonah tenía ambos brazos alrededor de la cintura de Ara, con la cara enterrada contra ella. La expresión de Ronan cambió, no con vergüenza,
sino con claridad. Entonces que lo digan, dijo. Persal parpadeó. Ronan continuó, con la voz tan fuerte como para que todos en la torre lo oyeran. Que digan que mi hijo sobrevivió porque una mujer pobre tuvo más honor que mi linaje. Que digan que ella crió al heredero mejor en una cabaña de molino de lo que nosotros lo protegimos en una casa ducal. Que digan que Ashbourne le debe su futuro a Arravale. Jonah lo miró. Ronan se arrodilló ante el niño, sin importarle quién lo viera, sin importarle que los duques no se arrodillan en suelos sucios de torres. Soy tu padre, dijo en voz baja, pero no estoy aquí para robarte a la madre que te salvó. Los labios de Jonah temblaron. ¿Lo prometes? La voz de Ronan se quebró. Lo prometo. El niño lo miró fijamente durante un largo momento. Luego extendió la mano con incertidumbre y tocó la manga de Ronan. No fue un abrazo, todavía no, pero fue el primer puente, y Ronan lo recibió como una bendición. Al mediodía, Persal estaba encerrado bajo vigilancia, y la casa Ashbourne se había transformado de una tumba en un campo de batalla de la verdad. Lady Verena confesó lo que sabía, no lo suficiente para salvarse de la culpa, pero sí lo suficiente para destruir la mentira. Admitió que había sospechado del médico, de Persal, que sospechaba que el certificado de nacimiento era falso. Pero después de la muerte de Isolde, había elegido la comodidad de creer que el niño se había ido en lugar del terror de desafiar a su propia familia. Pensé que el duelo era castigo suficiente, le dijo a Ronan. La respuesta de Ronan fue fría. Fue un castigo para ti, fue el exilio para mi hijo. Se encontraron las cuentas ocultas de Persal, los pagos al médico, el certificado de defunción falsificado, los nombres de los hombres que habían buscado al bebé y habían fracasado, porque Nessa lo había llevado a la tormenta y la pobreza. Luego llegó la prueba final, una pequeña marca debajo del hombro izquierdo de Jonah, la marca de nacimiento de los Ashbourne, transmitida por línea masculina durante 4 generaciones. La corte podía susurrar, pero no podía negarlo. 3 semanas después, las grandes familias se reunieron en la casa Ashbourne para el reconocimiento formal de Jonah Ashbourne, hijo legítimo y heredero del duque Ronan Ashbourne. Jonah llevaba un traje azul oscuro que odiaba. Se tiraba del cuello cada pocos segundos. «Está tratando de ahogarme», susurró. Ara se inclinó a su lado. «Es un cuello, no un asesino. Se siente como ambos». Al otro lado de la habitación, Ronan lo oyó y tosió en su mano para ocultar una sonrisa. El gran salón estaba lleno de nobles, abogados, obispos y parientes que de repente habían descubierto afecto por el niño que habrían ignorado en Bellwether. Chelara estaba de pie cerca de la pared lateral, no oculta, pero tampoco en el centro. Había elegido un sencillo vestido gris, limpio y modesto. Ronan le había ofrecido vestidos más finos. Ella había rechazado la mayoría. «No me pondré un disfraz para demostrar que importo», le dijo. Así que allí estaba, sencilla, firme, la mujer a la que todos los ojos nobles volvían una y otra vez, porque nadie sabía qué hacer con ella. ¿Era una sirvienta? No. ¿Una institutriz? No. ¿Una madre? Esa era la palabra peligrosa. La ceremonia comenzó. El obispo habló de linaje, herencia, deber y providencia divina. Jonah intentó quedarse quieto. Ronan estaba detrás de él, con una mano ligeramente sobre su hombro. Luego llegó el momento de la declaración. ¿Aceptas tú, Jonah Isidore Ashbourne, tu lugar como heredero legítimo de la casa de Ashbourne? Jonah miró al obispo, luego a Ronan, y luego a la sala que esperaba. La voz de Jonah era pequeña pero clara. ¿Mamá vendrá conmigo? Una onda recorrió el salón. El obispo dudó. Eso no es parte de la pregunta. Es parte de mi respuesta. Ronan cerró los ojos brevemente. El orgullo y el dolor lo atravesaron a la vez. Lady Verena bajó la mirada. Los nobles susurraron. El rostro de Ara palideció. «Jonah», susurró, pero el niño se irguió. «Si ser heredero significa que pierdo a mamá, no lo quiero». El salón estalló. Una condesa jadeó. Un abogado frunció el ceño. Un tío murmuró. «Impropio». Entonces Ronan dio un paso adelante. La sala se silenció. Miró a su hijo, luego a Elara y luego a la corte reunida. «A mi hijo no se le pedirá que elija entre su nombre y su corazón». El obispo se movió incómodo. «Su excelencia,
El asunto de la posición de la señorita Vale se resuelve hoy. Ara lo miró fijamente. Ronan cruzó el salón hacia ella. Todos los nobles observaban. Se detuvo ante ella, no como un rescatador, no como un amo, no como un duque reclamando a una mujer pobre para un romance frente a una multitud hambrienta. Se inclinó profundamente ante ella. Jadeos llenaron el salón. El Ara Vale, dijo, con la voz llegando a cada rincón. Durante 10 años le diste a mi hijo lo que mi casa no pudo darle. Seguridad, amor, un nombre pronunciado con dulzura, una infancia no construida sobre el miedo. Los ojos de Ara brillaron. Ronan continuó. Ningún título que poseo es más alto que la deuda que tengo contigo. Pero no te insultaré llamándolo deuda. Se volvió hacia la sala. A partir de este día, la señorita Ara Vale es reconocida como madre guardiana de Jonah Ashbourne, con plenos derechos de residencia, autoridad en su crianza y protección bajo el nombre de Ashbourne. Una tormenta de susurros estalló. La voz de Ronan se endureció. Cualquiera que la deshonre, me deshonra a mí. Silencio. Entonces Jonah corrió hacia Ara y la abrazó. La ceremonia se arruinó. O quizás, por primera vez, se volvió honesta. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y Jonah se hubiera quedado dormido con su nuevo título ignorado junto a su cama, como un sombrero incómodo, el Ara encontró a Ronan en el jardín de invierno. La nieve cubría el techo de cristal. Los faroles brillaban entre las ramas desnudas. Ronan estaba de pie con las manos a la espalda, mirando hacia la oscuridad. «No me preguntaste antes de hacer esa declaración», dijo Ara. Él se giró. «No. Fue arrogante. Sí. Y útil. Eso esperaba». Ella trató de no sonreír. «Es difícil regañarte cuando estás de acuerdo tan rápido. Estoy aprendiendo». Caminó a su lado. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Entonces Ara dijo, «Hoy tocó tu manga». Ronan la miró. «Lo sé. Significó algo para mí. Significó todo». Su expresión se suavizó. «Tiene miedo de amarte». «Lo sé. Piensa que el amor puede ser arrebatado si lo comparte». La voz de Ronan era áspera. «¿Puede? No. Entonces enséñame cómo demostrárselo». Ara lo miró durante un largo momento. Este no era el mismo hombre que había llegado al mercado con el duelo afilado como una orden. Este hombre todavía tenía orgullo, todavía tenía heridas, todavía tenía el poder de asustar a una habitación. Pero ahora también tenía humildad, y la humildad en un duque era más rara que los diamantes. «Empieza por estar ahí cuando no pasa nada dramático», dijo. Él frunció el ceño ligeramente. «¿Qué significa eso? Significa desayunos, lecciones, botas embarradas, malos sueños, preguntas que llegan en momentos inoportunos, y escuchar cuando habla de nabos, dejarlo ser un niño, no solo tu heredero recuperado». Ronan asintió lentamente. «Puedo hacer eso. Lo harás mal al principio». «Probablemente. Puede que te rechace. Me lo merezco». «No», dijo Ara. «Te mereces la oportunidad de quedarte de todos modos». Los ojos de Ronan se encontraron con los de ella. El silencio cambió. No se convirtió en romance de repente. Se había estado convirtiendo en eso silenciosamente durante semanas. En miradas, en preocupaciones compartidas, en la forma en que Ronan bajaba la voz cerca de Jonah, en la forma en que Ara ya no retrocedía cuando él entraba en una habitación, en la forma en que el duelo había dejado de ser un muro y se había convertido en un puente. «Ara», dijo en voz baja. Ella sabía lo que quería preguntar. «No matrimonio todavía. No un amor declarado por completo. Algo más frágil. Permiso para tener esperanza». Ella respondió antes de que él encontrara las palabras. «Lentamente, Su Excelencia». Su expresión se calentó. «Ronan». Ella sonrió. «Lentamente, Ronan». Pasaron los meses. Jonah aprendió a montar a caballo, aunque prefería trepar a los árboles. Ronan aprendió que la paternidad requería menos órdenes y más paciencia. El Ara aprendió que pertenecer a Ashbourne no significaba ser devorada por ello. Lady Verena aprendió a disculparse en frases torpes y rígidas, y Jonah, siendo más amable que la mayoría de los adultos, las aceptaba cuando iban acompañadas de pasteles de miel. Bellwether recibió nuevos tejados, una escuela y un mercado. Aunque Ara insistió en que la caridad nacida de la culpa debía convertirse en justicia o se echaba a perder.
Y con el tiempo, la historia se extendió. La gente decía que el duque buscó durante 10 años a su hijo secreto y lo encontró llamando mamá a una dama pobre. Algunos lo contaban como un escándalo, otros como un romance, otros como un milagro. Pero los que estaban dentro de la casa Ashbourne sabían la verdad. El duque encontró a su hijo, pero la dama pobre lo había mantenido con vida. El niño ganó un padre, pero no perdió a su madre. Y la casa de Ashbourne, orgullosa y antigua, y casi destruida por su propia ambición, fue salvada no solo por la sangre, sino por la mujer que amó a un niño cuando amarlo no le trajo más que peligro. Porque cualquiera puede reclamar a un niño después de que aparezca la prueba, pero solo una verdadera madre responde al llanto antes de que el mundo conozca su nombre.